Bueno, saludos. Mi nombre nuevamente es Suheili Morales. Soy la doctora Suheili Morales nuevamente, directora del Centro Preescolar New Learning Day. En esta tarde quiero dialogar con ustedes sobre lo que son las guías del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que es el CDC, para centros de cuidado, que lo ha hecho para lo que son los Head Start y particularmente para los centros que actualmente se encuentran operando en los Estados Unidos. Actualmente en Puerto Rico todos los centros preescolares deben estar cerrados. Quiero que sea algo, ¿verdad?, comunicativo. Me pueden enviar sus dudas, sus preguntas. Les voy a estar contestando desde mi perspectiva, mi punto de vista como directora de centros. Llevo ya trabajando en centros de cuidado ya hace más de 16 años. Así que dentro de lo que es mi experiencia voy a estar dialogando un poquito con ustedes. Vamos a comenzar la discusión. Entiendo que me están escuchando, todo se escucha muy bien aquí. Vamos a comenzar con lo que es la discusión de las guías en los centros de cuidado. Ha habido en este último fin de semana dudas de parte de los padres, de parte de maestras, de directoras sobre si hay o no hay estas guías. Quiero dejarles saber que en Puerto Rico como tal a nosotros no nos ha llegado nada oficial del estado, pero en los Estados Unidos está lo que es la guía del CDC, que la pueden buscar en la página de ellos, y no obstante yo le voy a estar llevando un enlace del mismo, que lo voy a estar escribiendo en los comments para que ustedes puedan entrar y ampliar la información, porque lo que yo les voy a estar brindando es una información resumida. Vamos a comenzar, ¿verdad?, la discusión. Nuevamente les invito a que me escriban en comentarios dudas o preguntas que puedan tener. Me las van a estar haciendo llegar para discutirlas al final de la presentación. Quiero discutir e informar, ¿verdad?, las guías que ha publicado el CDC referente a las sugerencias en cuanto a protocolos a seguir para centros de cuidado que permanecen operando en los Estados Unidos. Cabe destacar que estos centros que se están dejando llevar por estas guías son centros que están operando en los Estados Unidos. Mi interés es discutir esta guía, es informar a nuestros padres y a la comunidad en general sobre las medidas que posiblemente se estarían llevando a cabo una vez reanudamos operaciones. Al momento, padres que me han preguntado, no tenemos fecha de comienzo. La carta que nos llegó, el comunicado que nos llegó, es que, ¿verdad?, hasta el momento no hay una fecha para retornar a nuestras labores. El gobierno de Puerto Rico usualmente recurre a las recomendaciones de agencias federales a la hora de establecer guías y protocolos, ¿verdad? Agencias como la que es el CDC, OCHA, que trabajan, ¿verdad?, para la prevención y control de enfermedades. Algunos temas que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy es la preparación y la planificación general, la llegada y la salida al establecimiento, evaluación de los niños al llegar, limpieza y desinfección, cuidado de bebés y niños pequeños y comportamientos saludables de higiene de manos. La planificación y la prevención, yo creo que esto es crucial y sumamente significativo. Nosotros en nuestro centro ya tenemos un protocolo para lo que son enfermedades como las que tenemos y hemos tenido en el pasado, como lo es la influenza y diferentes virus o bacterias respiratorias. Creo que es muy importante que todos los centros tengan ese protocolo, no únicamente cuando estamos bajo una emergencia como esta. ¿Por qué? Porque de esta forma hacemos de esto algo que es cotidiano, no algo que se da únicamente porque hay una emergencia. Cuando trabajamos con niños pequeños, tenemos que llevar a cabo estos protocolos de forma continua. ¿Qué vamos a estar discutiendo ahora?
La guía nos habla de planificar con anticipación un suministro adecuado de artículos que faciliten los hábitos de higiene de manos y la limpieza de objetos o superficies. Continuamente, como cuando entra alguien al centro, ¿verdad? Un papá toca la entrada de la puerta, desinfectarlo continuamente. Si tienen, en el caso de nosotros que utilizamos el iPad para ponchar la entrada o la salida del niño, eso hay que intensificar la limpieza de esas áreas y de muchísimas otras áreas. Artículos que faciliten los hábitos de higiene de manos y la limpieza de objetos o superficies. Fomentar que el personal adopte medidas preventivas. Como dije, esto es un proceso continuo, no debe ser únicamente cuando hay una emergencia. Para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias, ¿qué vamos a estar haciendo? Lo que estamos haciendo actualmente en el hogar, como lo que es el lavado de manos, supervisar a los niños cuando utilizan el hand sanitizer, no es un juguete, no es una crema, no podemos dejar que se lleven las manos a la cara, que se lleven las manos a la boca. Estamos hablando, ¿verdad?, que el hand sanitizer contiene alcohol. Desinfectar las superficies de contacto frecuente, cubrirse la boca al toser o estornudar y cubrirse la nariz y el área de la boca con una mascarilla, como actualmente estamos haciendo. Algo sumamente importante a destacar: no se deben colocar mascarillas para la cara de bebés y niños menores de 2 años. Debido al riesgo ¿verdad?, de asfixia. He observado que se ha llevado una promoción de esta información en las diferentes redes sociales, porque han habido personas que han estado creando como unos huecos en las mascarillas de adultos para poder colocárselos a los infantes. Y los infantes y menores de 2 años no deben utilizar por ningún motivo ninguna mascarilla, ya que representa un riesgo a su vida. La importancia de que los niños y padres y maestras y maestros enfermos se queden en sus hogares. Todos hemos podido observar la importancia de lo que es el trabajo en equipo, no únicamente dejarle la responsabilidad a las escuelas, a los colegios únicamente a las maestras. Es sumamente importante que tomemos medidas preventivas desde el hogar, no únicamente que el centro las tome, que el centro te informe, ¿verdad?, si el niño está enfermo. No, es sumamente importante que comuniquemos nosotros, los maestros y los directores, a los padres, la importancia de mantener a los niños en casa si están enfermos. Comunique al personal la importancia de estar atentos a los síntomas y mantenerse en contacto con la administración del establecimiento si los niños comienzan a sentirse enfermos. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con nuestros niños y eso es una realidad. Nosotros los conocemos cuando de momento los observamos con menos energías, cuando los notamos que se están durmiendo más de lo normal, que se conglomeran, ¿verdad?, y se bajan las cabecitas. Nosotros los conocemos, así que cuando observemos esos signos es sumamente importante dejarle saber a la directora o al encargado esas observaciones que hemos tenido para poder llevar la información y llevar a cabo los protocolos necesarios. Mantenga a los niños y a los empleados enfermos alejados de los niños y empleados en buen estado de salud hasta que puedan ser enviados a sus casas o a sus hogares. Siempre es sumamente importante que tengamos en el centro un área donde podamos mover a los niños una vez observemos que el niño o tiene fiebre o tiene cualquier otro síntoma de cualquier otra enfermedad, poder moverlo a una área de aislamiento hasta que ese niño sea recogido. Una vez las maestras y los niños que estén enfermos sean movidos a esta área de aislamiento, es sumamente importante desinfectar el área en su totalidad. Las maestras y los niños que estén enfermos no deben volver a trabajar o regresar al centro hasta que hayan cumplido los criterios para descontinuar el aislamiento en el hogar. Y para los que se están conectando nuevamente, soy la doctora
Suheili Morales, un saludito, y vamos a continuar hablando sobre los protocolos a seguir en esta situación de emergencia en los centros preescolares una vez regresemos nuevamente a nuestras operaciones. Estas guías son basadas en el CDC y como mencioné al principio, y es importante recalcar, al momento para los centros de cuidado no hay unas guías establecidas, pero usualmente el gobierno se deja llevar por estos protocolos y estas guías de estas agencias federales. Como mencioné, nos quedamos en lo que es la importancia de que las maestras y los niños que están enfermos se queden en sus hogares. Vamos entonces a pasar ahora a lo que viene siendo el tener un plan si alguien está enfermo, como les había hablado. Tenga provisto lo que les mencioné, una sala y área de aislamiento. Si un niño enfermo ha sido aislado en su centro, recuerde desinfectar toda el área completa, ¿verdad? Completamente el área de aislamiento en la que estuvo ese niño. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, en la medida en que me sea posible y que tenga el conocimiento, se las voy a estar contestando desde mi experiencia en centros de cuidado. Si se confirma el COVID-19 en un niño o miembro del personal, hay que cerrar las áreas utilizadas por la persona enferma. Se recomienda abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación del aire en el área. Espere 24 horas o tanto como sea posible antes de limpiar o desinfectar para permitir que las gotitas respiratorias se depositen en las superficies. Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas por la persona enferma, como lo que son las oficinas, los baños, todas las áreas comunes, el patio, todo lo que son las áreas que se utilizan diariamente. El CDC nos deja saber que si pasaron más de 7 días desde que la persona enferma estuvo en el establecimiento o utilizó las instalaciones, no es necesario realizar tareas de limpieza y desinfección adicionales, pero como todos saben, yo creo que no se debe esperar a los 7 días, se debe hacer inmediatamente pasadas las 24 horas, como nos dejó saber en un comienzo, que esas gotitas bajen a la superficie, y continuar con la limpieza y desinfección de rutina. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, ir realizándolas para yo poder contestarlas. Revisar los planes para implementar estrategias de distanciamiento social en el centro que está operando. Recuerden que estas guías, estas sugerencias, este protocolo lo están utilizando los centros preescolares que están operando en los Estados Unidos actualmente, porque hay centros en Estados Unidos que están operando. Así que estas guías las van actualizando según, ¿verdad? Se va recibiendo información, el CDC las va actualizando de acuerdo a las experiencias que van teniendo los centros preescolares que están abiertos actualmente en los Estados Unidos. Revisa los planes para implementar estrategias de distanciamiento social. El distanciamiento social consiste en permanecer alejados de entornos con grandes congregaciones, evitar los encuentros masivos y mantener distancia de otras personas siempre que nos sea posible. Algo que en un momento dado una mamá me hizo llegar la preocupación, que ella me decía que no podemos controlar lo que hacen otras familias. Así que por eso hablé de la importancia de la cooperación, a la que también el gobierno ha llamado y el Departamento de Salud ha sido bien incisivo en que debemos evitar la conglomeración y debemos evitar el que nuestros niños estén, ¿verdad?, conglomerados con una cantidad grande ¿verdad?, de gentes o de niños, de personas o de niños. Así que, de ser posible, en el centro como tal, estoy hablando de los centros como tal, las estrategias de distanciamiento social en el centro mientras estemos operando, de ser posible, los salones deben incluir al mismo grupo de niños todos los días a cargo de la misma maestra,
Cancele o posponga eventos especiales como lo que son graduaciones o celebraciones. Evalúe si es necesario modificar o suspender actividades grupales dentro del centro, esas actividades diarias, como en el caso de nosotros que hacemos los cuentos grupales, los cuentos teatrales con los otros grupos, incluyéndolos a los otros grupos, pues nos recomiendan que debemos pues evitar cruzar los grupos mientras estemos operando bajo esta emergencia. Evalúe, ¿verdad? También y mantenga a cada grupo en un salón separado. También nos recomiendan tener la menor cantidad de niños posibles con maestras, ya sean 4, 5 o 6 niños, para evitar ¿verdad? Una propagación del contagio. Limite la mezcla entre grupos de niños, por ejemplo, escalonando los horarios de juego en el patio y separando los grupos de actividades especiales como arte, música y educación física. Limitar las visitas que no son estrictamente necesarias y posponer o cancelar, como ya hablé, este tipo de visita de personas ajenas a el centro. La hora de la siesta. Muchas personas me preguntaban, pero ¿cómo hacemos en la hora de la siesta? Pues mira, nos dan esta recomendación que para mí fue espectacular, esta recomendación, porque nos habla de garantizar que los catres o las cunas tengan una distancia de 6 pies unos de otros, ¿verdad? Evalúe el ubicar a los niños de manera que la cabeza de uno apunte a los pies del otro para reducir aún más la posible propagación de virus. Esto me parece genial. Es una idea que entiendo que va a funcionar tanto para situaciones como esta como para situaciones anteriores. Vamos a hablar de un aspecto importante y de mucha preocupación, además de todos los que ya tenemos, la llegada y la salida del establecimiento. Cuando llegamos al establecimiento, ¿qué nos recomienda el CDC para hacer? Pues nos recomienda que se deben colocar estaciones de higiene de manos en la entrada del establecimiento. Nos dice también, lo que pasa es que yo lo resumí un poco, nos dice que si no tenemos un lavamanos en la entrada, coloquemos, como se ha estado haciendo en eLearning Day, estaciones de hand sanitizer. Una vez el niño entra al centro, es importante el lavado de manos por 20 segundos, como nos han recomendado. Designar una maestra para recoger al niño afuera, ¿verdad? del centro y que lo lleve a su salón de clases. Es sumamente importante que tanto la maestra y el niño, una vez entra, se lave las manos, y la maestra cuando vuelva a salir, el lavado de manos. Esto ya es costumbre para todos y es sumamente crucial para poder detener la propagación de cualquier tipo de virus y en particular este virus. Evalúe escalonar los horarios de entrada y de salida y tenga un plan para limitar el contacto directo con los padres tanto como sea posible. Yo entiendo que en la mayoría de los centros de cuidado no todos los padres llegan a la misma vez. En el caso de New Learning Day, tenemos padres que llegan como que llegan a las 6:30, otros llegan a las 7, 7:15 más o menos. Yo creo que llevar una comunicación con los padres y escalonar las horas de llegada y también pedir a los padres que sean pacientes a la hora de la entrada de los niños, que yo siempre se los solicito, ¿verdad? Porque en el caso de nosotros tenemos como costumbre el preguntarle al padre si todo está bien con el niño. Esto es una pregunta que yo siempre hago: ¿todo bien con el niño? Y ahí pues el padre pues me abunda y me deja saber, ¿verdad? Si ha observado algo, si sucedió algo en el hogar, y ampliamos, ¿verdad?, el marco de la contestación del padre. Así que es sumamente importante dialogar sobre ese aspecto. Evalúe a los niños cuando lleguen. No se debe permitir el acceso al establecimiento de personas con fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit o 38 en el área, ¿verdad?, de Celsius,
o más u otro signo de enfermedad. Alentemos a los padres a estar atentos a síntomas de enfermedad en sus hijos y que los hagan quedarse en casa si enferman. De igual forma, si observamos en el hogar que el niño tuvo contacto con alguna persona que tuvo COVID o que en efecto le diagnosticaron el COVID, es importante que se le haga la prueba a ese niño, ¿verdad? No enviar al niño que tuvo exposición a esa persona al centro, porque corre el peligro de crear una propagación tanto a sus otros compañeros como a sus maestras. Así que yo creo que, vuelvo y repito, esto es un trabajo colaborativo entre el centro y los padres. Yo creo que aquí esa premisa es lo más importante para detener tanto la propagación del COVID como otras enfermedades. Vamos aquí. Ejemplos de evaluación. Pídale a los padres o tutores que tomen la temperatura del niño, ya sea antes o al llegar al establecimiento. Al llegar, párese al menos 6 pies de distancia del padre o el tutor, ¿verdad? Del niño y del niño. Pídale al padre o tutor que confirme que el niño no tiene fiebre, dificultad para respirar ni tos. ¿Verdad? Hacer un protocolo de preguntas una vez el papá llegue. Y nuevamente hay que tener paciencia en esta nueva situación que va a ser, como muchos hablan, que es de new normal. Todos estos protocolos, el niño llegar al centro. Evalúe visualmente al niño para detectar signos de enfermedad que podrían incluir mejillas enrojecidas, respiración rápida o dificultad para respirar sin actividad física reciente, fatiga o irritabilidad en exceso. Realicé la compra de unos face shield para las maestras. Nosotros desde el mes de enero pues contamos con lo que son mascarillas desechables para las maestras, y tanto para las maestras y para los niños, ya que desde enero pues comenzó, ¿verdad? Y se incrementó lo que fue la influenza y lo que fue el microplasma. Y a base de medidas de lavado, de desinfección constante, de lo que fue el uso de mascarillas para niños de más de 2 años que estaban, ¿verdad?, tosiendo, y todas estas medidas que tomamos, logramos disminuir, yo diría que un 95% o un poquito más las enfermedades o el contagio de las enfermedades. Sí, yo que vuelvo y repito, es un proceso colaborativo de parte de las familias y de parte de las maestras y del centro. Recuerden que si tienen dudas o preguntas, me las dejen saber para poder contestarlas al final de la presentación. Esto que observan en pantalla, ¿verdad?, es el face shield que ahora se está utilizando junto con la mascarilla, y lo que viene siendo el termómetro. Hay maestras que me preguntan y me decían, pero ¿cómo voy a hacer la asamblea con una mascarilla? El niño no está viendo mi no verbal. Pues este face shield nos ayuda para que el niño nos pueda observar nuestro lenguaje no verbal y que no sea algo, ¿verdad?, tan temeroso para los niños. Y el termómetro, ¿verdad?, a distancia nos ayuda a no tener que pegarnos. El CDC también en su guía decía que si tenemos un termómetro que es a distancia, no necesitamos, ¿verdad?, estar desinfectando el otro termómetro. Así que para lo que es el manejo, este termómetro es excelente. Yo lo he estado probando y te toma la temperatura en segundos y no tienes que acercarte a la persona. Limpiar y desinfectar los juguetes. En nuestro centro como tal, nosotros no utilizamos juguetes de tela, juguetes como peluches, para prevenir diferentes, ¿verdad?, enfermedades. Y diariamente se hace una limpieza de todos los juguetes que estuvieron utilizando los niños. Esto se hace normalmente, no cuando hay emergencia, se hace continuamente, porque todo lo que hacemos continuamente se vuelve una costumbre, y en lo que es el área de salud es sumamente beneficioso. Así que
yo recomiendo, ¿verdad?, que todos los días las maestras y mis maestras que me están escuchando saben que todos los días nosotros hacemos ese protocolo de limpieza de todas las áreas. Limpiar y desinfectar los juguetes. ¿Qué nos dice el CDC? No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar. Los juguetes que los niños se llevan a la boca o que se contaminan de otra forma con secreciones corporales se deben apartar hasta que una persona con guantes pueda limpiarlos manualmente. Límpielos con agua y detergente, y en el caso actual nos está diciendo que ante la situación del coronavirus hay que enjuagarlos con mucho jabón. Así que una vez los desinfecte, dejarlos al aire libre, que también nos ha mencionado múltiples veces en esa guía, que lo más que se pueda estar al aire libre es perfecto y es un método de prevención para prevenir el contagio de estas enfermedades. También nos dice que, ¿verdad?, y nos sugiere el CDC, esta guía del CDC, que una vez se limpien todas las áreas, subir las ventanas, abrir las ventanas para que ventile y corra el aire. Limpia y desinfecte la ropa de cama. Es normal que la mayoría de los preescolares, Head Start y centros de cuidado envíen todos los viernes el lavado de la ropa de cama de los niños. Si ese día un niño no se la pudo llevar, pues colocarle en una bolsita para que el lunes mamá se la pueda llevar y la pueda limpiar. Nuevamente, les invito a hacer preguntas, si tienen dudas, para poder dialogarlas y contestarlas. Este es el momento. Limpiar y desinfectar los juguetes. Separe los juguetes que se deben limpiar. En el área de infantes y maternal son las áreas donde más los niños se meten los juguetes a la boca. Nosotros tenemos en el centro unas cajas, y eso es lo que nos menciona esta premisa del CDC. Coloque los juguetes que fueron utilizados, estos juguetes que ya están sucios, para desinfectar en este cajón. Luego llevarlo al área donde se va a estar desinfectando, ¿verdad? Llenarlo con agua, con mucho jabón, un recipiente separado, ¿verdad?, que esté rotulado con juguetes que están sucios. No comparta juguetes con otros grupos de bebés o niños pequeños, excepto que los lave y los desinfecte antes de pasarlos de un grupo a otro. El método ideal de limpieza para disminuir el contagio de este virus, el COVID-19, es utilizar agua con mucho jabón. Intente tener suficientes juguetes como para rotarlos entre limpiezas. Yo creo que todos los centros preescolares tenemos múltiples estímulos y múltiples juguetes y medios de entretenimiento para los niños, así que entiendo que descartar estos juguetes hasta que se sequen, ¿verdad?, al aire es sumamente importante. No se considera que los libros infantiles, al igual que otros materiales de papel como correspondencia y sobres, supongan un riesgo alto a la transmisión, y ¿verdad?, nos dice el CDC que no es necesario someterlos a procedimientos adicionales de limpieza y desinfección. No obstante, en mi caso particular, yo, ¿verdad?, recomiendo que por lo menos se le pase, ¿verdad?, un wipe desinfectante en la medida, ¿verdad?, que no sea posible y que no se dañen estos libros y estos objetos. Cuidado de bebés y niños pequeños en cambios de pañal. Yo he observado que en cuanto a los cambios de pañales, a veces me corrijo, a veces observo que tienen en los cambiadores tela. No se recomienda el tener telas. Para los cambiadores se recomienda tener un matrecito, que son los matres que vienen en vinil. ¿Por qué? Porque inmediatamente el niño ya fue cambiado, es mucho más fácil para la limpieza de esa área versus tener una tela donde adquiere las bacterias, el orín o la excreta del niño. Así que yo en mi caso personal, en mi centro, utilizo todos los cambiadores en vinil para una vez el niño sea cambiado, desinfectar el área inmediatamente. Así que el CDC nos recomienda desinfectar el área del cambio de pañal
Y aun cuando utilices guantes para cambiar al niño, nos está recomendando el lavado de manos inmediato. Si se usan pañales de tela, no se supone que esos pañales de tela sean lavados en el centro. Se deben colocar en una bolsa especial que vienen, se entregan a los padres y el padre se encarga de la desinfección de los pañales de telas. Comportamientos saludables de higiene de manos. Yo siempre utilizo lo que son claves visuales para mis niños, porque esto nos ayuda a que el niño pueda entender mucho mejor las reglas de rutina, tanto las reglas educativas, ¿verdad? Las rutinas diarias educativas, como las rutinas de higiene. Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si las manos no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol si no hay agua y jabón disponible. Ese cartel que están observando es un cartel genial para lo que son las claves visuales para nuestros niños. Si desean me pueden escribir, yo se los puedo enviar. No obstante, lo pueden también buscar en Google Image, que ahí se encuentran. Ayude a los niños con el lavado de manos, incluidos los bebés. Hay papás que me dicen, pero yo, ¿verdad? Les informo que se lavan las manos una vez el niño sale del área de gateo, y papá me dice, pero a los bebés se les lavan las manos. Correcto, los bebés se les lavan las manos, y más que los niños en el área de gateo están en el suelo. Así que es sumamente el lavado de manos para nuestros infantes. Así que los niños que ya, ¿verdad?, son más grandes, pues debemos ayudarlos a lavar las manos por 20 segundos y alentarlos y fomentarles la importancia de una buena higiene. Hasta aquí, ¿verdad?, esta es la referencia que es de donde, ¿verdad?, surgió la guía. No sé si tienen algún tipo de preguntas, si tienen algún tipo de dudas. Quise hacer ¿verdad?, este Facebook Live para orientar a los padres de que sí existen protocolos actuales del CDC para lo que es el área de centros de cuidado. Yo entiendo que es sumamente importante que estos protocolos se lleven a, ¿verdad?, de la A a la Z para poder disminuir la propagación de un COVID una vez comencemos operaciones.